Coleccionistas de videojuegos, amantes del videojuego, hoy traigo algo retro, Dragon Ball Z Super Butoden 2. Como ya habéis visto en el canal, tengo la primera parte, en el que hago un pequeño análisis, un gameplay y os hago un unboxing del juego. Aquí os traigo la segunda parte, que es su versión PAL, que salió en España y en Francia. Como veis, aquí tiene la pegatina en español. Y en la parte trasera está en francés. Y aquí la tarjeta de distribución. Como en todos los vídeos, haré un unboxing, un gameplay y unas pequeñas impresiones sobre el juego a modo de análisis. Espero que os guste y os quedéis conmigo a ver esta joya de los videojuegos lanzada en 1994. Vamos a verlo en acción. Aquí tengo esta maravilla. Es mi edición en PAL francesa de esta saga espectacular. Esta es la segunda parte, como os comentaba en la introducción. La leyenda del Saiyan. Aquí vamos a ver la caja. Este juego en jugabilidad, gráficamente, es muy superior a la primera parte. Sin embargo, hay algunas cosas del gameplay que se han perdido, detalles que tenía el primero. A mí, sí, mi favorito sigue siendo el primero, a pesar de que este en líneas generales se considera mejor juego. Pero bueno, ya lo veréis en el gameplay. Quizás en personajes han metido personajes que no son tan conocidos. Este juego se lanzó en el 93 en Japón y aquí a España llegó un año después. Aquí tenemos la contraportada en perfecto francés. Y aquí tenemos la etiqueta del importador Bandai, carretera de Torrelaguna, el distribuidor en España. Y ahora voy a proceder a abrir mi edición de Super Butoden 2. Aquí lo tenemos. Tiene marcas, obviamente. Hoy en día conseguir cajas inmaculadas imposible. Así que vamos a abrirlo con mucho cuidado. Aquí tenemos el cartucho. La contraportada tiene marcas de decoloración. Aquí tenemos publicidad de la época. Estos pósters tan chulos que venían dentro de los videojuegos. Muy importante conservar esto. Y por último, aquí tengo las instrucciones que están en francés. Vamos a enseñarla. Mando japonés. Las ilustraciones muy bonitas. Estos son los personajes. Aquí hay personajes menos conocidos de las películas. Minicell. Había un truco que se hacía al principio, tenías más personajes desbloqueados. Ahora mismo no lo recuerdo. Tenemos las opciones de juego, todo en francés, pues las instrucciones son en francés. Gráficamente llama la atención ya el tamaño de los sprites y gráficamente es muy superior, mucho más espectacular. Los ataques. Aquí nos explica un poquito los movimientos de los diferentes personajes incluidos. Y aquí se terminan las instrucciones. Y ahora voy a pasar a lo más interesante, que es el gameplay de este juego. Así que vamos a verlo en acción. Les tengo todo preparado aquí en mi lanzador favorito de emuladores, que es este Launchbox. El emulador que voy a utilizar es el ZNES 9X.
que es el que suelo usar para los vídeos. Ya sabéis que a mí me gusta jugar mucho emulado los juegos antiguos. Me gusta ponerles filtros, me gusta disfrutarlos de otra manera. Para verlos en la Teletubo ya los he jugado. Ya me los he pasado y me he quemado los dedos jugando. Así que no necesito ponerlo en una Super Nintendo o en una Teletubo para verlos. Aunque algunos me critiquéis por ello. A mí me gusta jugarlo con todos filtros y adaptados a los nuevos tiempos. Así que vamos a ver este Super Butoden 2. Con esta música épica también. ¡Buah, juegazo! Dale volumen, que esto merece la pena. Va a ser un combate contra el ordenador. Voy a elegir mi personaje favorito. Voy a tocar contra Piccolo. Vamos a poner este escenario. Y la música de Piccolo misma, venga. Ataque normal, ataque fuerte. Vamos a poner ataque fuerte, vamos a aprovecharnos. Piccolo me está dando bien. Madre mía. Piccolo no me deja en paz. No. No. Me lo he comido de pleno. A ver si puedo hacer yo uno o voy a perder.
Me salen los ataques, maldición. Vamos a elegir un personaje más. Vamos a elegir Cell. Como veis, los personajes son mucho más grandes que en el primero. Bueno, si me deja cargar, allá él. Una lástima porque no me va a salir ninguna especial. Se tiraba el Kamehameha. ¡Vamos! Y aún se llevará otro más, ¿eh? ¡No! Vamos a ganar el modo rata. Y hasta aquí este pequeño gameplay de esta maravilla de juego, que como podéis imaginaros en el año 1994 esto lo petó. Y mi nota final sobre este juego va a ser un 8,5. Le faltan personajes, sí que es verdad. El gameplay quizás pudiera ser más rápido, pero no deja de ser una maravilla para la época en la que salió y para todos los aficionados de Dragon Ball, como es mi caso y el de muchos de vosotros. Así que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos la semana que viene. Si te gusta el contenido, no olvides darle a like y suscribirte al canal.